¿Qué proponen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard a nivel económico? ¿Es factible lo que proponen? ¿Qué consecuencias tendría si lo implementan? Hoy hablamos del proyecto económico de Marcelo y el proyecto económico de Claudia con un experto, Gerardo Esquivel. Bienvenidos a Largo Aliento. Gerardo Esquivel, bienvenido a Largo Aliento. Muchas gracias por la invitación, Sabina. Es un placer estar aquí contigo. Gerardo, Marcelo Ebrard, en la entrevista que concedió a Largo Aliento, cifró su proyecto en el nearshoring. ¿En qué consiste el nearshoring? El nearshoring es digamos, la traducción que se usa en español, es la relocalización de actividades económicas, básicamente provenientes de Asia. Y la idea es una situación que se está dando en el mundo, derivado un poco, en la respuesta ante la pandemia, ante las disrupciones en las cadenas globales de valor que generó la pandemia, y ante el reconocimiento implícito y evidente de que el mundo estaba dependiendo excesivamente de una región, de un país, de la producción de ciertos insumos claves para la producción de muchos bienes, como los semiconductores, por ejemplo. ¿Rusia? No, de China, básicamente, y de China hacia superconductores, digamos. Sí. Ese es un poco lo que motivó el cambio y la reconsideración de decir, no puede el mundo seguir dependiendo tanto de estas actividades que están concentradas en una región. Somos demasiado vulnerables. Y entonces se empezó a plantear una relocalización por parte de las empresas, pero también promovida, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de buscar una seguridad, una mayor seguridad, como todo el mundo lo está buscando, mayor seguridad energética, mayor seguridad industrial, seguridad alimentaria. Entonces, en esa búsqueda, lo que se está promoviendo y está ocurriendo es esta relocalización de empresas claves que estaban centradas en Asia, con su producción concentrada en Asia, y que ahora tendrán que reorientar su producción y su relación con el mundo. Y lo más lógico es que se vengan al continente americano, y dentro del continente americano pues hay industrias y va a haber muchas empresas que les convendrá venir a un lugar como México por la localización geográfica, por las condiciones salariales, porque México tiene un número de acuerdos comerciales muy importante. Y entonces el nearshoring es eso, es la relocalización de actividades que pueden llegar a México, resultado de esta reconfiguración geopolítica. Y en ese sentido, creo que México, en efecto, es potencialmente un gran ganador de esta situación, porque tenemos y podemos ofrecerle a estas empresas muchas cosas favorables. Insisto, una posición geográfica envidiable, estamos pegados al mercado mundial más grande, acuerdos comerciales no solo con Estados Unidos y Canadá, sino participamos en un acuerdo con la Unión Europea, tenemos acuerdos con los países del área del Pacífico, y además tenemos algo que no olvidemos, es muy importante reconocerlo y aquilatarlo, que es una relativa estabilidad económica, política y social comparada con muchas regiones en el mundo. Claro. Entonces, somos un país que en ese sentido deberíamos ser un país receptor de mucha inversión extranjera. Cuando dices mucha inversión extranjera, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿El nearshoring de qué tamaño va a ser en México? Bueno, eso está por verse, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, hizo una estimación muy sencilla, ¿no? Que decía, si América Latina logra que se transfiera un porcentaje X de las actividades que hoy en día ocurren en Asia, podríamos recibir 75,000 millones de dólares, la región entera. Y encontró que el país que tiene las mayores posibilidades de recibir inversión extranjera es México. Y estaba hablando alrededor de 35-40 mil millones de dólares. Eso, pues, es un monto adicional, digamos, todo eso es adicional a lo que de por sí ya recibimos. ¿Nos puedes dar una proporción para entender
¿Cuál sería el cambio en la economía mexicana? A ver, el monto puede sonar no tan grande, estamos hablando de 1 o 2% del PIB, pero sí se vuelve muy importante porque si llega inversión extranjera por un monto de esa naturaleza, digamos, súbitamente, pues eso empieza a generar una demanda significativa por nuevos, primero por terrenos, es lo primero que eso ya está ocurriendo. En el norte del país ya se empieza a identificar una escasez muy evidente de terrenos en los parques industriales, porque empiezan a rentar para preparar las bodegas, todo lo que se va a relocalizar. Luego, una demanda de servicios de todo tipo, ¿no? Construcción, etc. Y luego, pues ya los trabajos mismos que van a generar. Y luego, pues eso implicará un poco la relocalización también de las personas, habrá migración hacia algunas ciudades, habrá demanda por cierto tipo de trabajos muy específicos, y eso va a generar eso genera una derrama económica mucho mayor de lo que el puro monto de la inversión 35,000 significa. Sí. Entonces, digamos, se vuelve importante, ¿no? Insisto, si fueran, digamos, 40,000 millones de dólares, son, digamos, 800,000, un poquito menos de millones de pesos, es alrededor de 3% del PIB, para que lo dimensionemos. Entonces, es un monto que no es extremadamente grande, es factible, ese cálculo es muy conservador, por cierto. Pero, insisto, la derrama que eso empieza a generar, eso se vuelve muy importante. Entonces, sí transformaría el ánimo del país y el movimiento económico del país. Muy posiblemente sería el choque económico positivo más importante que tendríamos en los últimos años. Podría uno decir que se va a parecer al choque que esperábamos tener favorable con el NAFTA allá en el 94. El problema que tuvimos en el 94, hay que recordarlo, es que cuando entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio, también tuvimos otros problemas económicos, ¿no? Y políticos, ¿no? Porque tuvimos el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, la crisis financiera de fin de año, en fin, fue algo que impidió que todas esas expectativas positivas asociadas al Acuerdo de Libre Comercio no se materializaran. Bueno, ahora es una segunda oportunidad, quizá tan importante como aquella, donde sí se espera que ocurra esto, insisto, porque hay muchas razones para pensar que esto puede ocurrir, y el impacto puede ser muy positivo y muy favorable para el país. ¿Y en qué zonas? ¿En el país entero o habrá zonas más favorecidas? Bueno, yo creo que ahí esa es una muy buena pregunta, y yo creo que ahí tenemos que aprender de lo que pasó con el Telecán. El Telecán lo que generó, y toda la apertura comercial de los 80s y 90s, generó un impacto económico muy significativo, sobre todo en la frontera norte. Sí. Se generó mucha maquila, se generó mucha demanda por trabajo, pero eso tiene otros problemas asociados. O sea, recordemos que parte de eso generó pues unas ciudades que se expandieron enormemente de manera muy abrupta, y que eso vino acompañado de cinturones de miseria, porque no había las condiciones, no había infraestructura pública, no había escuelas, no había alumbrado, no tenían servicios públicos, no había transporte público, etc. Entonces, recordemos, muchos de los problemas fronterizos se derivaron de una expansión muy acelerada de la economía en esa zona del país. Lo que ahora deberíamos tratar de hacer realmente es aprender de la experiencia pasada y buscar que esta relocalización de actividades ocurra de una manera más distribuida a lo largo de todo el país. Por ejemplo, el Tren Maya es un factor, y el tren transísmico es un factor que cambiará eso. Ahí eso va a ser importante, digamos, porque va a poder hacer más atractivo la inversión en el sur-sureste del país. Pero sí requerimos además meterle más dinero. Si queremos que eso ocurra, que la inversión venga hacia el sur, hacia ya no solo al Bajío, sino al sur-sureste del país, necesitamos un tren que lleve ahora las mercancías. El tren. Necesitamos un tren que conecte buenos puertos. Sí. Para que si tenemos parques industriales, digamos, como se está planteando a lo largo de todo el corredor interoceánico, pues que pueda sacar lo que se produzca ahí a las costas, y luego unos buenos puertos para que permita llevar esos productos. Si hay que llevarlo hacia el continente asiático, está bien. Si hay que llevarlo a Europa, que los pueda llevar. Si hay que llevarlo a la costa este de Estados Unidos, que lo pueda llevar. Porque la situación geográfica de México es tan espectacular que podría México no solo estar trabajando para llevar productos a Estados Unidos de Norteamérica, sino al resto del mundo. Si uno ve, pues ahora
Así que el mapa, estamos con acceso al mar a los dos continentes, Asia y Europa, con los cuales muchos tenemos acuerdos comerciales, insisto, y luego hacia Estados Unidos por la frontera terrestre, por la vía terrestre, y por las costas, pues también podríamos. Si uno ve con cuidado los mapas, por ejemplo, Puerto Progreso, digamos, en Yucatán, pues está a unos cuantos kilómetros ya de la frontera de Estados Unidos, ¿no? De la costa este de Estados Unidos. Entonces, buenas condiciones de infraestructura nos permitirían potenciar esto más y sacar la inversión de la frontera norte y jalarla un poco más hacia el centro y sur del país, que es donde también se requiere más. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, y en ese sentido yo creo que es una buena idea pensar que esa es una buena apuesta y que eso implica, y eso hay que partir de ello, entender que requerimos continuar invirtiendo en infraestructura en esa zona del país, terminar de redondear. Las carreteras también requieren un poco de inversión adicional, sobre todo en las que van hacia el norte del país. Hay un estudio muy reciente del Banco Mundial que muestra con claridad como dado el transporte que actualmente ocurre y los volúmenes de transporte, donde requerimos mantener en buenas condiciones son las carreteras que van hacia el norte, pero que en particular van hacia el norte a la frontera con Texas, o sea, más más cargados al lado derecho, digamos, que hacia el lado izquierdo. Entonces, pero necesitamos mucha inversión pública en todas esas inversión. Bueno, decía Marcelo, lo cito, ese es el viento benigno que llegará a México y el gobierno debe preparar el velero de nuestra economía para que atrape el viento y vaya a buen puerto. Lo estoy parafraseando, pero esa es la idea, la metáfora que usó. Entonces tú dices, hay que construir carreteras, hay que construir trenes, hay que preparar puertos, ¿qué más? Insisto, toda la logística que eso va a implicar, que es muchos recursos, eso va a ser importante que el Estado y el gobierno como tal tenga claridad que eso es lo que tenemos que hacer. Y luego tenemos otra cosa que preparar, que es al capital humano. O sea, ahí voy, porque ahora cito a Claudia Sheinbaum. Muy bien. Claudia también habló, la tercera parte de la entrevista, habló sobre el nearshoring y qué hacemos para que favorezca a México. Pero su énfasis, a diferencia de Marcelo, no fue en preparar al país para que sirva bien al capital extranjero. Ella se dedicó sobre todo a hablar de cómo capturar el bienestar para los mexicanos. Lo que dijo es que había que garantizar que tuvieran buena habitación, buenos hospitales, buenas escuelas para sus hijos, buenos salarios. Primero, ¿peca Claudia de ingenua y el capital extranjero va a permitir que le condicionemos la llegada a México? No. Yo creo que, no sé exactamente qué esté pensando Claudia Sheinbaum, pero como yo lo interpretaría es, no son cosas contrapuestas. Es decir, una cosa es generar las condiciones propicias para que la inversión venga y luego, ¿qué hace el Estado mexicano con los recursos que genera mayor actividad económica, ¿no? Que por la ley de impuestos? La idea que ella expresó es, no basta que vengan. Sí, no, porque si no nos va a pasar lo que pasó en Ciudad Juárez, que tú describiste recién. Exactamente. Sino, ¿qué hacemos para que ese influjo de dinero sea para muchos, resulten salarios dignos? Exacto. Que no se vuelvan acá los galerones que hubieron en China, donde la gente se suicidaba porque no dormía, eran esclavos en la práctica. Creo que un error muy grave que cometeríamos es pensar, como se pensó en los 80s y 90s, que la clave de la competitividad del país eran los salarios bajos. Exacto. Eso es un error. Es un error. Fue un error. O sea, no vienen por eso los capitales. No vienen por eso. La mano de obra mexicana es una mano de obra muy reconocida, muy aceptada. Digamos, la industria automotriz es un reflejo de ello. La industria de autopartes, que se ha generado como paralelo a la industria automotriz, es un reflejo de ello. Tenemos que hincar. Tenemos una mano de obra... una mano de obra calificada, digamos, menos calificada en promedio que el resto de Norteamérica, pero muy capaz, ¿no? Con mucha disciplina, con mucha calidad, mucho ingenio, además, en fin. Y además con una buena formación técnica. Recordemos que México en estos momentos está graduando más ingenieros que Estados Unidos, cosa que poca gente sabe. Pero estamos graduando mucha gente, hemos ido preparando al capital humano, creo yo,
que se está listo, que a lo que se enfrentan en estos momentos es una falta de inversión y generación de oportunidades de empleo. Si bien esa inversión, pues va a generar esas oportunidades de empleo y podrán entrar. Y yo creo que ahí el capital humano, por eso decía, está listo y no va a competir con bajos salarios, va a competir con su trabajo, con las condiciones que el país ofrece. Y yo creo que ahí lo que recaude después el Estado mexicano sigue teniendo la responsabilidad, y es donde yo coincido plenamente con la doctora Sheinbaum, en que lo que tendría que hacer después con eso es seguir fortaleciendo pues, el ofrecimiento que hace el Estado mexicano, la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, que es acceso a la educación, a la salud, etcétera, niveles de bienestar que pues, sean en beneficio de toda la población. Eso sí, creo que no podemos seguir pensando como en los 80s y 90s. Escuché una entrevista a un CEO chino que decía que ellos están llegando a México, se están teniendo que acostumbrar a la idea de que tienen que ser receptivos con las necesidades de los trabajadores, que ellos no contaban en sus presupuestos con esto. Entonces dicen, no, y tenemos que hacer reuniones de trabajadores y escucharlos, y nos piden cosas muy concretas, nos piden guarderías, y no lo tenían contabilizado en sus gastos al abrir sus empresas acá en México. ¿Tú crees que México debe insistir en eso? Sí, yo creo que, digamos, eso un poco, a lo mejor es muy poco factible imponerlo como una condición, porque muchos van a decir, pues con esos casos voy a otro lado, puedo ir a otras partes. Pero sí creo que es importante generar una conciencia de que eso es importante, y muchas empresas que son socialmente responsables, si les preocupa eso, sí pueden estar dispuestas a invertir más recursos. Históricamente ha habido casos, digamos, no es algo tampoco extraordinario. Muchas de las grandes empresas del país se gestaron así, instalando colonias enteras para sus trabajadores, ¿no? Sí, digamos, todavía hoy en la Ciudad de México uno encuentra esas colonias, ¿no? Peña Pobre. En Nuevo León, definitivamente lo que quiero decir muchas. No es algo tampoco que no haya ocurrido en el pasado, ni que sea descabellado pedirlo hoy. Muchas empresas sí se hacen cargo de que sus trabajadores estén en buenas condiciones, les proveen transporte, en algunos casos les proveen educación, en algunos casos acceso a salud. Pues en algunos casos será factible, a lo mejor no en todos los casos, dependerá un poco del tamaño de las empresas, ¿no? De lo que producen, del valor agregado que generan, etcétera. A lo mejor hay empresas, pues las empresas automotrices, por ejemplo, pues claramente puede estar en condiciones de ofrecer buenos salarios y buenas condiciones. Pero ¿no de crees que hay que condicionar la entrada de estas empresas Pienso a que eso? eso es poco factible, para ser honestos, pero sí, pero sin duda, eso dinámica un poco ocurrirá en función de los beneficios que realmente después ellos perciban que van a poder generar aquí, y dependerá un poco, insisto, de que perciban que en México es un lugar donde vale la pena venir. Y ahí sí, por ejemplo, vale la pena también señalar otra cosa, que es una cosa que también necesitamos trabajar, es en reducir la inseguridad en unas regiones del país, porque parte de eso también se va a ver reflejada en mayores costos para las empresas. Si queremos que usen mejor esos recursos para beneficio, digamos, de los trabajadores, y no necesariamente para estar protegiendo sus instalaciones, que es lo que hoy en día ocurre, pues sí se requiere también avanzar en el combate a la inseguridad en el país, ¿no? Son de las muchas cosas que el Estado mexicano tiene que avanzar para poder obtener el mayor beneficio posible. Gerardo, vamos a una pausa y volvemos para hablar de la desigualdad en México. Muy bien, con mucho gusto. Claudia habla de aliviar la desigualdad del país, sobre todo invirtiendo en salud pública, en educación pública y otros servicios públicos como transporte. Marcelo, en cambio, habló de las clases medias. Su proyecto lo cifró en la frase "un México de clases medias". Son dos proyectos distintos, ¿cierto? No los veo necesariamente como distintos, ¿eh? ¿Caben los dos? Yo creo que son énfasis distintos, y yo creo que no son, de nuevo, contrapuestos. Yo creo que cada quien apela un poco a lo que es su fuerte, a lo que piensa que es su constituency, sus votantes potenciales, pero pienso que no son necesariamente contrapuestos. Yo creo que son parte de una visión de un país, primero, más equitativo, con mayores oportunidades para todos y con menos situaciones que pongan en riesgo y en vulnerabilidad a las familias mexicanas.
Gerardo Esquivel, una de tus especialidades es la desigualdad. Cífranos la desigualdad en México actualmente. Mira, la desigualdad en México es enorme. Ha crecido además en los años, o creció en los años, digamos, del 82 al 2018, con certeza. Ahora sabemos con evidencia empírica concreta que el 1% más rico de la población tiene ahora un porcentaje más alto. En un estudio que yo hice con otros colegas, encontrábamos que el 1% más rico de México percibía el 21% de todo el ingreso nacional. Ese era el porcentaje en ese momento de los más altos en el mundo. Estamos hablando, ese cálculo fue para el 2012, si no mal recuerdo. Pero luego en los años subsecuentes, estudios posteriores revelaron que incluso llegó a estar cerca del 25%. O sea, 1% de las familias mexicanas recibe una cuarta parte de todo el ingreso que se produce en el país. Es una barbaridad. Ahora, eso que es muy alto y que es comparado en el mundo es de los porcentajes más elevados. Digo, para que tengamos una referencia, en los países nórdicos, famosos por ser mucho más igualitarios, el 1% se queda pues, entre el 8 y 9%, ¿no? O sea, siempre, pues obviamente, si son los más ricos se quedan con un porcentaje más alto, pero comparemos 8 o 9% versus 21 25%, que es lo que ha ocurrido aquí en México. Entonces, eso ocurrió como resultado de pues, un modelo de desarrollo económico en donde los beneficios se concentraban en los segmentos más ricos de la población y donde permeaba muy poco a las capas más pobres, a los trabajadores. Recordemos que fueron administraciones en las cuales, por ejemplo, el salario mínimo se mantuvo constante durante muchos años, después de haberlo reducido en casi 75%. O sea, era una situación pues realmente muy poco sostenible, y entonces eso acrecentó la desigualdad de manera muy significativa en el país, que somos un país que históricamente ha sido desigual. Ahora, en estos últimos años, y muy pronto va a salir la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que seguramente revelará una reducción de la desigualdad. Si no es ahora en este nuevo dato que va a salir, que corresponderá al año de 2022, las encuestas de ingreso-gasto son muy grandes y se procesan, se tarda casi un año el INEGI en procesarlas y en difundir los resultados. Te quiero pedir tu opinión sobre los proyectos para disminuir la desigualdad de los candidatos a la presidencia. Pero antes te quiero preguntar esta precisión. ¿Ha disminuido del 2018 a esta fecha la desigualdad en México? Es lo que acabas de afirmar. A ver, el último dato que tenemos es del 20. Del 20. El último dato oficial donde podemos medir la desigualdad, porque la encuesta se hace cada 2 años y se tarda un año en ser procesada. La encuesta del 22 apenas va a salir en unos meses, ahora en el 23. Entonces el último dato que tenemos es del 20 y es un muy mal dato, porque recordemos, en el 20 estábamos en medio de la pandemia. Así es. La encuesta se levanta de agosto a noviembre de cada 2 años. Y aún así hay una disminución de la desigualdad. Ahí 18 al 20 se mantuvo prácticamente estable, con un ligero aumento de la desigualdad en algunas dimensiones, porque la pandemia le pegó a todo el mundo, pero le pegó más a los trabajadores más pobres, que trabajaban en la economía informal, que no podían salir a trabajar, etc. Entonces, pero mi expectativa es que con la nueva encuesta del 22, y ya lo sabremos con certeza en unos meses, la desigualdad se habrá reducido, y creo que hay muy buenas razones para pensar que esto ha ocurrido. ¿Cuáles son los factores que la reducen? Los factores son que, primero, el aumento significativo del salario mínimo, que se ha venido ya acumulando, que ya hoy es prácticamente el doble de lo que era hace 8 años, cuando empezó a aumentar el salario mínimo. Es casi 80% más alto con el que empezó esta administración, que es donde ha aumentado más significativamente. Luego, los programas sociales han tenido un efecto muy importante. Recordemos simplemente la pensión universal a los adultos mayores. Prácticamente va a generar un ingreso que va a ser casi del triple en estos momentos de los adultos de mayores de 65 años. Y luego otros programas sociales que, si bien no son nuevos y sustituyeron a otros, en su conjunto me parece que el efecto generalizado de eso va a ser una reducción de la desigualdad.
ya lo veremos, eso está por saberse, pero mi hipótesis es esa y lo baso en que los datos de pobreza laboral que ya se conocen, que esos datos sí se conocen con mayor regularidad, esos ya muestran reducciones significativas de la pobreza de los trabajadores. Y entonces, por eso anticipo que va a haber una reducción de la desigualdad ahora en esta medición y con toda certeza al final de la administración. Déjame preguntarte tu opinión sobre lo que dice Claudia Sheinbaum. Claudia habla de aliviar la desigualdad del país, sobre todo invirtiendo en salud pública, en educación pública y otros servicios públicos como transporte. Ella lo plantea como un feminismo social. Todo lo que hacíamos las mujeres gratis durante milenios, que ahora lo haga el Estado. Lo llama también un proyecto de cuidados y dice textualmente: primero los cuidados por el bien de todos. ¿Qué piensas de ese proyecto? No, yo creo que es una muy buena propuesta, es una muy buena idea, es una gran demanda insatisfecha y creo que es una deuda social que tenemos con las mujeres, porque el sistema de cuidados, que básicamente lo que quiere decir es la atención que requieren pues todas las personas, incluye niños, incluye personas con discapacidad, adultos mayores, pues como se sabe históricamente al interior de las familias recae predominantemente en las mujeres. Bueno, alivia el trabajo de las mujeres, pero beneficia a todos, a hombres y mujeres. Claro. Los clientes de la educación y de la salud pública somos todos. Sí, pero es un trabajo que hacen las mujeres sin remuneración y que para propósitos económicos ni siquiera es contabilizado como como si fuera un trabajo, porque como no forma parte de un intercambio económico. Liberaría a las mujeres mexicanas de mucho trabajo esclavo. Y permitiría que se pudieran incorporar al mercado laboral. Las mujeres, en el caso de México, la participación laboral femenina es de las más bajas de América Latina y la participación laboral femenina de América Latina es de las más bajas del mundo. ¿Qué tal? Entonces, digamos, eso para tener una idea de lo que estamos hablando. Y eso permitiría que muchas mujeres pues tomaran la opción, si así lo quieren, de participar en el mercado laboral. De manera optimista, esto favorecería a todos, pero ¿es factible? ¿Con los impuestos que cobramos es factible? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que para muchas de las cosas que vamos a tener que pensar hacia adelante, creo que vamos a requerir una reforma fiscal, porque los recursos que el Estado mexicano es un Estado que recauda poco. También, así como en otras cosas, el Estado mexicano es de los que menos recauda en América Latina. Sí, y hay países mucho más pobres que México que recaudan porcentajes de su actividad económica mucho más importante. Ya no digamos países como Brasil, que recaudan prácticamente el doble que México, porque tienen un sistema tributario mucho más cargado y mucho más estructurado y con una amplia... Oxfam, donde tú has colaborado con Oxfam a menudo, dice que si aumentáramos en 5% los impuestos al 0.01% más rico de este país, tendríamos para duplicar el presupuesto en salud. Sí, bueno, son de las cosas que yo planteé en mi primer artículo para Oxfam, que fue el primer estudio sobre desigualdad para un país que se hizo, que fue el caso de México, que lo hice en 2015, planteaba cosas como esas, ¿no? Como discutir temas como el impuesto al patrimonio, como impuesto a las herencias, si es que se plantea. Claro. Eso se puede discutir. Yo creo que sería importante hacer primero una muy buena discusión pública, sobre todo para explicar en qué consiste. Mucha gente le tiene temor a eso porque piensa que eso va a implicar pérdidas para las personas de clase media o clase media alta. Se está pensando básicamente en las personas más ricas del país, ¿no? Sí, bueno, intervengo rápidamente. Marcelo sí habló de subir los impuestos. Claudia no. No debería yo decir esto en una entrevista pública, pero la verdad es que cuando Claudia dijo no habría aumento de sueldos, yo no le creí. De impuestos, perdón. De impuestos yo no le creí y pensé, qué estratégica, Claudia, de no hablar de aumento de impuestos, pero yo no veo cómo se puede hacer un estado de bienestar sin subirle al 0.01% de nuestra población. Ahora pregunta, y Marcelo dijo claramente, sí hay que subir impuestos, esto no es justo ni es posible.
y dijo a las clases medias no. Y de hecho, algo que nunca se habla públicamente es que las clases medias tenemos ahora el mejor sistema de impuestos que hemos tenido en 50 años. Tenemos, ¿cómo se llama? El régimen de confianza, que ha disminuido los impuestos para la clase media sustantivamente. Fíjate, la clase media que está enemistada con la 4T, nadie se para de la clase media a decirlo, ya lo dije. Pero dice Claudia que esto le cambiaría el panorama de vida a los mexicanos. Sí, a ver, nada más quiero decir, Sí. el tema de los impuestos, el tema del impuesto de patrimonio, herencia, es una posibilidad. Ahora, no son las únicas cosas que se pueden hacer, pero sí hay una cosa que cuando discutimos más derechos y queremos satisfacer esos derechos, pues necesitamos recursos para financiarlo. Y si necesitamos recursos y vamos a cobrar más, hay dos opciones. O le cobramos a los que ahorita no están pagando, que es algo que se ha avanzado en esta administración y que creo que todavía hay espacio para avanzar más. La pregunta es si eso va a ser suficiente o no. Si no es suficiente, y si queremos realmente tener un buen esquema de salud, de educación, cuidados, etcétera, pues siempre requerimos más recaudación. Y ahí hay de dos opciones. O hacemos una reforma tributaria que les cargue la mano a los que ya les carga la mano siempre, que es lo que siempre se ha propuesto, ¿no? El aumento del IVA, etcétera. O tenemos una reforma un poquito más progresiva que le aumente más a unos que a otros y que nos dé más recursos. Creo que habría unanimidad. Bueno, lo sorprendente es que no lo hay, porque hay una percepción generalizada de que una reforma progresiva, que por ejemplo, insisto, no tiene que ser confiscatoria, no tiene que ser expropiatoria. ¿La inversión? Esa es la... Yo creo que no. Y puedes hacerlo de otra manera. Digo, pues hay un impuesto en particular que yo creo que tiene mucho margen para mejorar la recaudación, que es el impuesto predial. El impuesto predial, hay países en el mundo que recaudan como casi 3 puntos porcentuales del PIB. Nosotros en México recaudamos menos de 1 punto porcentual del PIB en eso, porque somos muy malos, porque lo único lugar del país donde se recauda el impuesto predial es la Ciudad de México y las zonas turísticas, porque están los hoteles concentrados, entonces es muy fácil cobrarles. Pero el resto del país se cobra muy mal. Entonces necesitamos tener una buena reforma que haga que ese impuesto que ya existe, no es crear un nuevo impuesto, el impuesto predial ya existe, sí cobrarlo mejor a lo largo y ancho de todo el país. Y yo creo que hay formas de buscar cómo obtener ahí, si tú obtienes 1 punto porcentual del PIB, ya son 250,000, 300,000 millones de pesos, que no son nada malos. Y bueno, yo no creo que el ingeniero Slim se iría. Es más, me pregunto a dónde se iría. O Carlos Salinas Pliego se iría. Sí, o Larrea, imagínate, dice, me enojo, voy a cerrar mis minas, voy a Guatemala. Eso es un poco espantar y luego mucha gente dice, pone ejemplos de lo que ocurre en algunos países europeos, donde pues, gente que gana mucho dinero migra, ¿no? Para no pagar. Sí. Pero mira, pues eso lo podrán hacer algunas personas. Y que además me parece, no quiero entrar a juzgarlos en la dimensión ética y moral, pero lo harán algunos cuantos, pero la mayor parte de las personas más ricas en realidad, ¿a dónde se van a ir? A Estados Unidos, donde hay impuestos de ese tipo y más significativos, y donde es a Europa, que cobran más, en fin, siempre lo podrán hacer, pero tampoco se van a poder llevar las empresas de la noche a la mañana. Es decir, es creo digamos, espantar un poco con el petate del muerto que se van a ir los individuos ricos. Yo creo que no es el caso. Yo creo que sería una cosa de justicia distributiva, y pienso que se puede diseñar bien, que no sea excesivo, que no lo consideren confiscatorio. Pienso que hay formas de hacer esa recaudación adicional. Conversando con uno de nuestros billonarios, de nuestros 5 hombres más ricos de este país, me decía, pues que me suban los impuestos. ¿Qué quieren, que yo me los suba solo? Decía, yo estoy convencido que tengo que contribuir más, y creo que nos hace falta, como dices, un debate público, y donde además pongamos los conceptos en orden. ¿Qué es una clase media? ¿Cuál es la diferencia entre la vida de un empresario de clase media
y la vida económica del ingeniero Slim. Hay abismos. Tenemos que hablar más francamente de economía. Creo que ha sido un tabú en México hablar de economía. Te pregunto sobre el proyecto de Marcelo Ebrard. Marcelo, en cambio, habló de las clases medias. Su proyecto lo cifró en la frase "un México de clases medias". Que los pobres suban a la clase media y la clase media suba también de nivel económico. ¿Qué opinas? ¿Es factible? ¿Es un juego de palabras? ¿O yo creo que significa algo? Yo creo que es factible y deseable. Yo creo que cuando hablamos, o cuando el presidente ahora dice primero los pobres, lo que yo entiendo es, pues, dado que están en pobreza, atendamos esa pobreza. Ahora, nadie quiere que sigan siendo pobres. Ese es un poco, al final de cuentas, lo que creo que todos queremos es una mejoría en el bienestar de toda la población en su conjunto, y en particular de esos segmentos que durante tantos años han estado en desventaja, y que no queremos que esa pobreza se vuelva en una cosa intergeneracional como ha ocurrido en el país. Entonces, lo que queremos es romper esos mecanismos de perpetuación de la pobreza. Entonces, ahora, no querer que sean pobres es querer que mejoren su nivel de vida, sus oportunidades, y eso puede implicar querer que sean personas de clase media, con un ingreso bueno, con un estatus de vida razonable, y sobre todo lo que diferencia a la clase media, digamos, de la clase media baja o las personas más pobres, es la seguridad económica, que ante un choque de cierta naturaleza no te vas a caer en pobreza. Que tienen ahorros o que tienen mecanismos de protección social. O sea, digamos, hay gente que se enferma y si deja de trabajar, pues pasa de estar con un buen ingreso a estar en situación de pobreza. Una persona de clase media pues puede tener un seguro de gastos médicos mayores o una atención médica en el sistema público que lo pueda atender, y que entonces no pierda todos sus ingresos, que pueda mantener hasta cierto punto su nivel de vida con sus ahorros, etc. Entonces esa es la gran diferencia, y yo creo que aspirar a eso es una aspiración deseable, posible, y yo creo que es factible, y pienso que es una propuesta concreta, clara, con un objetivo muy preciso, que yo creo que sería bueno también explicar por qué eso sería deseable, ¿no? Una clase media más fuerte implica una clase media, un segmento de la población con mayor certidumbre y mayor certeza y menos vulnerabilidad en general en su situación personal, ¿no? Son dos proyectos distintos, ¿cierto? No los veo necesariamente como distintos, ¿eh? ¿Caben los dos? Yo creo que son énfasis distintos, y yo creo que no son, de nuevo, contrapuestos. Yo creo que cada quien apela un poco a lo que es su fuerte, a lo que piensa que es su constituency, sus votantes potenciales, pero pienso que no son necesariamente contrapuestos. Buscar fortalecer al Estado mexicano con mayores recursos para que pueda ofrecer mejores servicios, y buscar fortalecer los ingresos y el nivel de vida de los propios trabajadores mexicanos, pienso que no es incompatible. Pienso que de hecho se puede reforzar en una especie de círculo virtuoso esta situación. Simplemente pienso que son distintos énfasis, ¿no? Son distintos énfasis. Pero yo creo que son parte de una visión de un país, primero, más equitativo, con mayores oportunidades para todos, y con menos situaciones que pongan en riesgo y en vulnerabilidad a las familias mexicanas. Los dos, cuando Claudia, por lo que describes, habla de protección social, sistema de cuidados, etcétera, pues habla un poco de eso, ¿no? De que las familias estén con certeza. Cuando según lo que me escribes, Marcelo Ebrard habla de la fortaleza de la clase media, pues está hablando de otra forma de lo mismo, un poco más quizás de ingresos directos a la gente. Sí, pero son el rol del Estado proveyendo bienes públicos y el rol del Estado garantizando un entorno económico favorable para el desarrollo económico individual y fortalecimiento de las clases medias. Quiero decir que sí son dos, que no son variantes del mismo proyecto, sino
Marcelo tiene un proyecto, las clases medias, y Claudia tiene el estado de bienestar. Son dos proyectos distintos que vamos a tener que votar los que simpatizamos con la izquierda. Bueno, si nos dan oportunidad de votar a los que no somos parte de Morena, que espero que sí. Gerardo, vamos a una pausa y vamos a nuestro último segmento en donde te quiero preguntar sobre los mecanismos concretos diarios de la desigualdad y qué podemos hacer con ellos. Sí. Necesitamos una izquierda más de izquierda para los próximos 6 años, o sea, una izquierda con más dientes, más decidida a cometer los pecados. Mira, yo no sé si quisiera una izquierda más de izquierda, en el sentido más de una posición más radical, digamos, o radical en el sentido extrema, no radical de raíz, como se sabe, ¿no? Sino más extrema, sino quisiera una izquierda que entendiera mejor la naturaleza de los problemas y que pudiera ofrecer soluciones correctas en el sentido de legales, técnicas y que tengan viabilidad, porque de repente también es cierto que hay un segmento de la izquierda, y eso hay que decirlo, que de repente tiene propuestas muy bien intencionadas, muy mal implementadas, con malos resultados. Gerardo, quería preguntarte sobre los mecanismos que a diario reproducen la desigualdad. Yo hablaría de 3 cosas principales que no agotan, por supuesto, los factores, pero yo creo que son principales. Los salarios bajos. En México tenemos salarios en promedio más bajos que en China hoy. Los ultra ricos que pagan pocos impuestos y los precios de los productos y servicios en nuestro país son más altos que en el primer mundo. Entonces, te pregunto primero sobre los salarios bajos. ¿Qué puede hacer el Estado para subir los salarios? Bueno, yo creo que ha estado haciendo algo muy importante y que, insisto, es algo que vale la pena aquilatar en toda su dimensión, que es el tema de subir los salarios mínimos en términos reales. Los salarios mínimos en términos reales han venido aumentando de manera importante, ya acumulado, insisto, en esta administración nada más son como 80% en el grueso del país, y en la frontera norte es incluso más, porque en la frontera norte, recordemos, se duplicó desde el 1 de enero del 19 el salario mínimo. Entonces, en la frontera norte ha subido como alrededor de 140% en términos reales. ¿Y crees que debería seguir subiendo el salario mínimo? Mira, yo creo que eso es importante también entender que tampoco puede ocurrir siempre, o sea, ni es algo que nunca va a generar efectos negativos. Llega un momento en que puede generar efectos negativos. ¿Tenemos todavía un margen? Yo creo que, viendo la experiencia en la frontera norte, todavía hay un poco de margen, pero se va a ir cerrando conforme sigamos aumentando. Pero creo que fue un avance muy importante que está logrando recuperar buena medida de lo que se perdió durante todos los 80s y 90s, que bajó el salario mínimo en términos reales como resultado del combate de las políticas macroeconómicas, que su ancla era el salario mínimo. Entonces, esa es una, pero no es la única. Otra cosa que ocurrió muy importante en esa administración fue la reforma a la ley del outsourcing. Recordemos todo eso. Sí. Porque eso lo que hace es que trabajos que estaban realmente realizados para instituciones muy fuertes, con muchas ganancias, con muchos rendimientos, se terciarizaban a una empresa adicional, que esa empresa no era que se hacía de una manera tal para que esa empresa no fuera tan positiva o que no ganara tanto, de tal manera que los trabajadores estaban en condiciones más precarias porque, por ejemplo, no recibían reparto de utilidades. Sí. En cambio, ahora que se logró reinsertar a muchos de esos trabajadores con la reforma del outsourcing, esos trabajadores a lo mejor siguen haciendo exactamente lo mismo, y a lo mejor muchos de ellos ni cuenta se daban de que estaban registrados en una empresa que no era para la que ellos trabajaban. Eso ocurrió mucho, por cierto, en el sistema bancario mexicano. Y el sistema bancario mexicano, como bien sabemos, es un sistema que está ganando mucho dinero. Sí. Y que el reparto de utilidades para un trabajador bancario pues no es algo menor. Por dar un ejemplo, y eso es en beneficio de los trabajadores.
apoyar al movimiento sindical mexicano, ¿no? Bueno, todo eso es parte de la reforma laboral y también, por cierto, parte del acuerdo comercial con Estados Unidos tiene un componente que curiosamente tiende a eso. Claro. Y yo creo que eso va a ser bueno para los trabajadores mexicanos, porque ahora si hay, por ejemplo, como ha ocurrido, casos donde no se reconoce un cambio sindical, es curioso que ahora una empresa en Estados Unidos o los trabajadores de Estados Unidos organizados pueden demandar eso. México tiene que responder ante eso, curiosamente, porque son los mecanismos de resolución rápida que están implementados en el acuerdo comercial. Lo pidieron los sindicatos norteamerinos esto, ¿no? Es una demanda de los demócratas y los demócratas, los trabajadores, no porque sean necesariamente almas de la caridad, sino simplemente porque ellos decían, es que si los trabajadores mexicanos no tienen derechos, están haciendo competencia injusta con nosotros. Entonces están pidiendo, y en esos mecanismos implica eso, pero la reforma laboral en su conjunto, y creo que esta administración así lo ha demostrado, un compromiso para que pues se ocurran mejoras en toda la representación sindical, todas esas cuestiones que hubo para mejorar la democracia en los procesos de elección, en fin, todo eso creo que va en esa dirección para que los trabajadores tengan mejores condiciones para hacer frente a la relación con los empleadores. Digamos, esto es así es, digamos, y yo creo que la ley del outsourcing, el salario mínimo, las condiciones laborales, los temas sindicales, todo eso va en beneficio de los trabajadores y creo que es una buena señal. Y es un buen camino. Creo que perseverar en ese camino. Los impuestos, bueno, nada más quiero recordar que tú eres el supervisor de la traducción del libro de Piketty, El capitán del siglo XXI, y Piketty empieza con un ejemplo muy ilustrador. El libro empieza diciendo que la Revolución Francesa sucedió por el asunto de los impuestos, ¿no? El rey, los aristócratas y los curas no querían pagar impuestos, y los burgueses llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? No estamos de acuerdo y nos vamos a aliar con los campesinos, y a ustedes, y textualmente los llevaron a la guillotina. Hay un movimiento internacional en el mismo sentido de que ya basta de que los que tienen mucho tengan tanto y tanto, y todos los demás tengan poco o poquísimo. Y que el correctivo principal son los impuestos. ¿Tú estarías de acuerdo con Piketty en eso? Absolutamente, no. Por eso también quise traducirlo cuando se consiguieron los derechos. ¿Lo tradujiste? Hice la revisión técnica de la traducción. Y ahí pues habla de muchas cosas, pero insisto, yo coincido mucho con muchas de las soluciones que plantea Piketty. Muchas de ellas pasan por que pues en Francia es famoso que el sistema hay una componente importante de cobro a los más ricos. Y hay que entender que, digamos, hay gente que simplemente nunca se va a acabar, ni ellos ni sus generaciones, las riquezas que tienen, ¿no? Y las heredan. Y las heredan, digamos, hay una diferencia. Y se perpetúa la desigualdad. Y luego el mecanismo tributario que tenemos en los países como México es un mecanismo tributario que, como se sabe, trata de diferente los ingresos generados por el capital de los ingresos generados por el trabajo. Los ingresos generados por el trabajo casi todos se tienen que pagar inmediatamente, porque de hecho las empresas los retienen. Yo como profesor universitario, el Colegio de México no me da esos impuestos para que decida yo si los pago o no. El colegio me los retiene y los entera la administración pública. Mientras que los ingresos por la riqueza, ¿no? Que quiere decir pues cuánto mejora mi acción, cuánto aumenta de valor unas pinturas que yo tenga, mis joyas, lo que sea, todo eso no hay forma fácil de que se identifique, y por lo tanto el cobro a los ingresos por retornos al capital son muy difíciles de perseguir o de conseguir, y entonces necesitamos una reforma que sea más equitativa en el trato a unos y a otros. Digamos, es famoso el caso de Warren Buffett, ¿no? Que el multimillonario norteamericano, que él dijo en algún momento pues, que él pagaba menos impuestos que su secretaria, porque él pagaba impuestos en función de sus ingresos del capital, su secretaria pagaba impuestos en función de sus ingresos del trabajo. Esos pagó $0 de impuestos el año pasado. Así es, porque, bueno,
Bueno, pero eso además tiene que ver con otra dimensión que es a nivel mundial, que es muy importante que cambie y que México participe en toda esa discusión, que es la eliminación de los paraísos fiscales. Claro, ¿no? claro. Entonces son las dos cosas, pero creo que hay mucho margen para avanzar en esa discusión. Se nos está acabando el tiempo. No quiero dejar sin tocar el tema de los precios de productos y servicios. Tenemos precios más altos que en el primer mundo. Entonces, primera pregunta, ¿se puede hacer algo? Y bajo el entendido que la famosa mano invisible del mercado que arreglaba eso no lo arregló, sobre todo no en México, en donde nuestros empresarios hacen acuerdos tras bambalina todo el tiempo. ¿Hay algo que el Estado pueda hacer? Absolutamente. Mira, la razón por la que ocurre esto en algunos segmentos, no en todos, pero en muchos segmentos, es porque hay una gran concentración en unas cuantas empresas, ¿no? Sí. México, uno puede observar muchos sectores donde hay pocas empresas que son las ¿Y el dominantes. Estado puede intervenir en eso? Bueno, la Comisión Federal de Competencia, ese es su rol. Tiene que tener más dientes, pero digamos, es importante primero entender que la Comisión lo puede hacer, que la Comisión lo haga, pero sí también que el Estado mexicano le dé los dientes a la Comisión para que pueda entrar en sus mercados. ¿No? Uno puede pensar, les puedo decir cualquier ejemplo, ¿no? Si uno piensa en cines, en cervezas, en autos. Oye, en bancos. Bancos, en fin, en muchas cosas hay unas cuantas empresas que concentran 80-90% O sea, de todo. tenemos que pecar los pecados neoliberales si queremos que este país sea más igualitario. Todo lo que nos dijo el neoliberalismo que era un pecado, hay que hacerlo. Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es usar los instrumentos del Estado mexicano. Primero, entender la magnitud de los problemas, pensar en soluciones y usar los instrumentos que tiene el Estado mexicano para avanzar en la dirección correcta, y mucho de eso implica, creo yo, cambiar las cosas que se hicieron en el pasado mal. Y última pregunta, Gerardo. Última pregunta. ¿Necesitamos una izquierda más de izquierda para los próximos 6 años? O sea, una izquierda con más dientes, más decidida a cometer los pecados. Mira, yo no sé si quisiera una izquierda más de izquierda, en el sentido más de una posición más radical, digamos, o radical en sentido extrema, no radical de raíz, como se sabe, ¿no? Sino más extrema, sino quisiera una izquierda que entendiera mejor la naturaleza de los problemas y que pudiera ofrecer soluciones correctas en el sentido de legales, técnicas y que tengan viabilidad. Porque de repente también es cierto que hay un segmento de la izquierda, y eso hay que decirlo, que de repente tiene propuestas muy bien intencionadas, muy mal implementadas, con malos resultados, digamos, y eso lo vemos ya no solo en México, sino en América Latina. Sí. En América Latina tenemos experimentos de izquierda que han fracasado rotundamente porque tratan de hacer soluciones que simplemente a veces parecen olvidarse que hay una dinámica también que no se puede olvidar, ya sea legal, económica o social. Y entonces a mí me gustan las izquierdas que son reflexivas y que tratan de entender la naturaleza de los problemas y que tratan de ofrecer soluciones que realmente van al fondo del problema y que mejoran las cosas. Eso es lo que me gustaría, una izquierda de ese tipo. Gerardo Esquivel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sabina, por la invitación. Es un gran gusto estar en tu programa. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.